Wilkin Chilongo, Alex Jaime y Javier Flat. Nosotros vamos a hablar sobre los circuitos, circuito en serie y circuito en paralelo. Son los temas base para el siguiente proyecto que les vamos a presentar. Como materiales tenemos lo siguiente para la práctica, que son las resistencias de 100, de 220, tenemos lo que son cables para las conexiones, tenemos lo que son focos para la comprobación del paso de la electricidad, y también tenemos el voltímetro que nos ayudará a medir la intensidad del voltaje, y la batería, la cual nos ayudará para lo mismo, y lápiz y el cuaderno para los apuntes que vamos a realizar. A continuación es calcular la cantidad de voltajes que tiene esta batería. Ojo que esta batería es recargable. Aquí podemos ver cómo por medio del voltímetro vamos a medir la cantidad de voltios que posee la batería, que son 4 voltios. A continuación vamos a comprobar por medio de dos resistencias. Una con la que estamos viendo ahorita es de 220, que tiene la siguiente cantidad de voltios, y la otra resistencia que es de 100. Ahí podemos ver la cantidad de voltios. La cantidad de voltios varía por el tipo de resistencias que estamos utilizando, pero obviamente entre las dos va a sumar los 4 voltios que posee la batería acá. Ahorita vamos a explicar los cálculos del circuito en serie que hicimos. El circuito que realizamos tiene esta forma. Trabajamos con un total de 4 voltios y con una resistencia de 100 ohmios y otra resistencia de 220 ohmios. Vamos a calcular la resistencia total de todo el circuito. La fórmula es resistencia total igual a resistencia 1 más resistencia 2, lo que nos va a dar la resistencia 1, que son 100, más la resistencia 2, 220, nos va a dar igual una resistencia total de 320 ohmios. Vamos a calcular también la intensidad del circuito. La fórmula es intensidad igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje, que son 4 voltios, sobre la resistencia total, que son 320 ohmios, nos va a dar un total de 0,0125 amperios, o si no podemos decir 12,5 miliamperios. La potencia en la resistencia 1, la fórmula es intensidad al cuadrado por la resistencia 1. La intensidad que ya calculamos, que es 0,02 amperios por la resistencia 1, que es 100 ohmios, nos va a dar como resultado 0,015 watts. Esta es la potencia solo en la resistencia 1. En el caso de la resistencia 2 nos va a dar con una intensidad de 0,02 al cuadrado por la intensidad, por la resistencia 2, que es 220 ohmios, nos va a dar igual a 0,034 watts potencia. Ahora, la potencia total de la resistencia total sería igual a la suma de la potencia con la resistencia 1 y la resistencia 2, que sería 0,015 watts más 0,024 watts. Nos va a dar como resultado la potencia en todo el circuito. Vamos a calcular ahora el voltaje en la resistencia 1.
La fórmula es igual voltaje en la resistencia 1 igual voltaje total por resistencia 1 dividido por la resistencia total, que va a ser igual al voltaje total, que son 4 voltios, por la resistencia 1, que son 100 ohmios, sobre la resistencia total, que son 320 ohmios. Nos va a dar igual a 1.25 voltios solo en la resistencia 1. Ahora los voltios en la resistencia 2 nos vendría a dar el voltaje total, que es 4 voltios por la resistencia 2, que son 220 ohmios, dividido para la resistencia total, que son 320. Ya, esto nos va a dar como resultado 2,75 voltios. Ahora, para calcular el voltaje total solamente sumaríamos el voltaje en la resistencia 1 y más el voltaje en la resistencia 2, que nos va a dar 1,25 voltios más 2,75 voltios. Esto nos va a sumar 4 voltios. Está comprobado que los cálculos están bien hechos, porque estos 4 voltios son con los que hemos trabajado desde el inicio. Gracias. Circuito paralelo que vamos a utilizar con Aquí tenemos una variación de voltaje debido a que le cargamos a la batería. Quisimos experimentar con otra cantidad de voltaje para medir los voltios en el circuito en paralelo. Aquí estamos trabajando con 4.16 en el circuito en paralelo, a diferencia que en el circuito en serie trabajamos solo con 4 voltios, como podemos observar aquí. Aquí tenemos el circuito en paralelo. Vamos a trabajar con resistencias de 220, que son las mismas, y aquí de 100. En la resistencia de 220 marca 1.86 voltios. De igual manera va a marcar la misma cantidad de voltios acá, porque tiene igual cantidad de resistencia. Acá en la resistencia de 100 marca 0.42 voltios. De igual manera acá. Ahora vamos a hablar sobre los cálculos en el circuito en paralelo. Nuestro modelo de circuito en paralelo fue así. Trabajamos con 4.16 voltios y con estas resistencias que pueden observar aquí. Para poder calcular la resistencia total tenemos primero que trabajar con estas dos resistencias, para luego sumarlas y trabajar con las tres. Aquí nos va a dar la resistencia total sumando la resistencia 1, que en este caso vendría a ser esta, la resistencia 1, y esta la resistencia 2, que nos vendría a dar como resultado 50 ohmios solamente en esto. Ya calculado esto, sabemos que aquí vamos a tener una resistencia de 50 ohmios ya calculados. Entonces aquí vendría a ser la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Ahora vamos a calcular la resistencia de todo el circuito en general. Aplicamos la misma fórmula que tenemos aquí. Entonces la resistencia total vendría a ser 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Esto nos va a dar como resultado resistencia total 24,27 ohmios. Resistencia total de todo el circuito. Ahora, con la intensidad total o corriente total, vamos a trabajar con el voltaje total de 4,16 y una resistencia total que nos salió 34,37. Nos va a dar como resultado 0,121 amperios. Transformado a miliamperios nos va a dar 121 miliamperios.
intensidad 1, es decir, de la resistencia 1, vendría a ser igual a la intensidad total, que es 0,121 amperios, por la resistencia total, que es 34,37, sobre la resistencia 1, que es 220. Esto nos va a dar como resultado 0,018 amperios, o igual, es decir, 18 miliamperios. Ahora la intensidad 2, es decir, trabajar con la resistencia 2, nos va a dar como resultado, a ver, sería la intensidad total, que es 0,121 por resistencia total 34,37 dividido por la resistencia 2, que son 50 ohmios, nos va a dar como resultado 0,083 amperios, o es decir, 83 miliamperios. Ahora, con intensidad 3, es decir, trabajando con la resistencia número 3, que vendría a ser igual a la intensidad total, que es 0,121 amperios por la resistencia total 34,37 ohmios sobre resistencia 3, que es 220 ohmios. Esto nos va a dar como resultado 0,018 amperios, o lo mismo que decir 18 miliamperios. Ahora, para comprobar si los cálculos están bien hechos, vamos a ver la intensidad total, que vendría a ser la suma de la intensidad 1, 2 y 3. Entonces la intensidad total de la 1, que sacamos aquí, 0,018 amperios, más 2, 0,083, y más 0,018. La intensidad total es igual entonces a 0,121 amperios. Quiere decir que los cálculos están bien hechos, porque la intensidad total nos salió 0,021 amperios, igual acá la intensidad total 0,021 amperios.